Comenzamos a grabar. Bienvenidas y a todas las que no pueden estar aquí. Pues es un grupo de mujeres, ¿vieron? También le damos la bienvenida y después van a escuchar este video. Bueno, en realidad hoy es un día complicado para mí. Me van a ver así como cansadísimo. No soy así, más bien soy hiperactivo, pero bueno, llevo como 2 o 3 noches ya casi sin dormir, podríamos decir, y no porque me haya ido de joda, ¿no? Simplemente que tengo a mi vieja muy mal, está grave. eh, Era un día como para suspender también la actividad, la dejé un cachitito ahí y digo, bueno, hay que trabajar, ¿no? Ustedes saben, porque ya muchas trabajan en salud, pero cuando toca a un familiar, entonces, bueno, se complican las cosas. Pero de todas maneras quería este encuentro, porque van a decir, qué chanta el profe, en la segunda clase se fue. Pero bueno, vamos a hacer lo posible, ¿sí? Para estar aquí. Ok, la semana pasada vi un video de la construcción social de la realidad, ¿no? Y vieron el corto, me imagino, muchas de ustedes han comentado y muchas de las compañeras también. Me parece genial la posibilidad de algunas palabritas o términos que han utilizado. Por ejemplo, hablaron de interacción, tal cual, interacción. Esa parte de interacción, ya como para ir pensando nosotros en lo que es la construcción, no es solamente una interacción entre el sujeto y el ambiente. Digo para las teorías que van a venir luego, tipo Piaget, por ejemplo, en donde si bien se habla de una adaptación, hay veces que esta adaptación se convierte como en la pasividad del sujeto y que el ambiente, de una o de otra manera, influye sobre las conductas. Los vamos a ir viendo en lo que es la epistemología genética o psicología evolutiva. Bien, la idea de interacción tiene que estar siempre relacionada a la idea de vínculo por este feedback que se va produciendo en contacto entre el sujeto y el ambiente y el sujeto. Con lo cual, ¿sí? Pichon avanza sobre la teoría de Melanie Klein, que es una teoría de relación objetal, para lo cual va a decir, bueno, no existe en realidad una relación objetal que se da unidireccional, sino que es bidireccional. Por eso está muy bien la palabra interacción si ustedes dicen, bueno, a ver, yo te doy y el otro también me da, ¿no? En esa espera. Como dije y he nombrado aquí, muchas veces en el tema de interacción uno espera algo que no sucede, ¿ok? No me voy a ir mucho, pero por ejemplo, esto tiene que ver con la idea de vínculo, que ya lo vamos a ver profundamente, que Pichón da, que es bicorporal, o sea, de dos cuerpos, pero es tripersonal. Y aquí voy a tomar un concepto que es único y maravilloso, que es el tercer fantasiado. Voy a ir un poquito como deprisa y ustedes, como le dije la semana pasada, me van a frenar. El tercer fantasiado es aquel que de alguna manera, se convierte en el portavoz de aquello que no coincide, ¿no? Tomemos una historia de amor, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, somos dos, vos y yo y vos, pero a la vez hay algo que yo tengo una fantasía, ¿no? Que viene de la imaginación de lo que serías vos. Y en un tiempo puede ser que no haya una coincidencia. Lo mismo para el otro lado. O sea que la idea de interacción es una idea súper compleja si lo pensamos desde el vínculo. ¿No? Porque uno dice, está interactuando. Yo siempre pongo este ejemplo para hablar de una interacción que esperamos algo del otro y que el otro, por supuesto, espera. A ver, vamos a hacer una diferencia aquí. Voy a tratar de bajar. Cuando yo hablo del otro, no estoy hablando del otro con minúscula.
pueden castigarme después, sino que estoy hablando del otro que se convierte en importante. Por eso le voy a decir el otro con mayúscula. Ahora, el otro con mayúscula no está desde el nacimiento, porque los padres, por ejemplo, vamos a tomar algo tipo, ¿no? O típico, ¿sí? Los padres no son otros con mayúsculas, porque ni siquiera el bebé sabe que son padres. En el momento que nace el bebé, ¿sí? Que nace en un estado totalmente indefenso, puede venir cualquier otro con minúscula. Y de pronto, o sea, de pronto digo en un proceso de tiempo, transformarse en ese otro con mayúscula. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Esta es la teoría de vínculo. Entonces, la teoría del vínculo a nosotros nos hace pensar justamente en estos términos que ustedes hablaban del video, que hay ciertas interacciones que se dan a un nivel cultural, social, y que uno espera. Hay algunas ideas que me parece genial, y no es que se vayan al pasto, como decía una compañera que no sé de aquí quién es, pero me parece genial también que lo puedan expresar libremente en el grupo. Está muy bien, ¿no? En la interacción con la cultura, uno, o sea, cuando yo hablo de la cultura, hablo de todo el conjunto de normas, de éticas, pero también de costumbres, uno va construyendo lo que es la realidad. Ahora, esa realidad puede ser real, por favor tengan cuidado con esto, porque se construye realmente, pero si yo tomo la idea de vínculo, también puede ser fantaseada, imaginada, y también puede ser, gracias a ese otro fantaseado, que tal vez en algún momento deja de serlo, simbólica. O sea, que la realidad como tal la vemos, muchas veces no es la realidad. ¿Por qué me miran así? Es complejo el asunto entonces. Esto es lo que se muestra también en el corto, ¿no? Porque fíjense la contradicción. Yo podría definir desde la sociología, como estuvimos hablando la semana pasada, que la realidad es una construcción totalmente social. Ok, cuando hablo de construcción social, yo voy a hablar de un consenso. Hay otro corto, por ejemplo, que te dicen un color de una carpeta. O sea que uno opina muchas veces lo que opina la masa. La masa lo estoy hablando como grupo, ¿ok? Bueno, y lo que sucede aquí, que hay muchas chicas que dijeron esta palabra que ustedes después van a aprender, no es que yo voy a hacer hipnosis en vivo, pero hay uno de los pasos para acercarse, ese acercamiento de la clínica, que lo vamos a llamar ensueños dirigidos. Por ahí hay chicas que ya vienen de una escuela de salud, por ejemplo, de Mofat, y saben que estoy hablando, ¿sí?, de ese segundo paso. ¿Y qué es? Justamente una sugestión. No es que sugestionamos a la persona para decir andá y mata a alguno. No. Eso primero que tampoco lo hacemos porque aquellos que hemos trabajado con hipnosis, por ejemplo, o lo hicimos recreativo, como me pasó a mí, por ahí ustedes conocen lo que son el movimiento exploradoril, ¿sí? Que es como Boy Scout, podríamos decir, o lo hacemos de una manera para que la persona se pueda tranquilizar, ¿no? Vayamos a un ejemplo concreto de lo que ustedes después van a asistir. Una persona que viene, después les paso algún video. Uno cuando sale del laburo, ¿qué quiere hacer? Llegar a su casa y por ahí en eso va imaginando, bueno, voy a llegar, van a estar, qué sé yo, los pibes, o voy a cocinar, o voy a hacer esto, voy a estar con mi pareja, lo que fuese. Ahora imagínense esta situación. Esto lo doy mucho en primeros auxilios psicológicos. Que ustedes no, no las quiero poner en crisis, pero imaginen esta situación.
que ustedes llegan, van llegando, y cuando llegan a la esquina de su casa, lo único que ven es ambulancias, bomberos y sus propias casas prendidas a fuego. ¿Ok? En ese momento, ustedes lo que hacen, todos nosotros lo que hacemos ante esa situación, es una crisis. Entramos en crisis. La crisis se debe a un choque emocional. ¿Qué quiere decir? Yo venía imaginando un montón de cosas y ahora la realidad me golpea con algo que es opuesto. O sea, esta lucha de contrarios, de opuestos. Ok, en ese momento sucede algo muy importante. Vamos a poner dos cosas hoy para que no sea tanto. Lo primero que sucede ante esta construcción de la realidad, que es real, que ustedes lo están viendo, vamos hasta ahí, la construcción de la realidad, pero también que es real, porque está pasando en el presente, ven sus casas prendidas a fuego, y, por ejemplo, se pueden imaginar dónde están mis hijos, dónde está mi gato, ¿no? ¿Qué voy a hacer con los papeles? O sea, se van del tiempo, se rompe la teoría del ordenamiento temporal. Del presente pasan al futuro, ¿ok? Y luego comienza una gran instancia, que también la vamos a ver dentro de poquito, que es el super yo, a echarles la culpa. Uy, la culpa capaz que dejé la llave del gas abierta, o tendría que haber hecho tal cosa, y vuelven al pasado. ¿Ven cómo los tres tiempos se mezclan? Las personas que están en crisis justamente tienen un rompimiento de esta temporalidad. Y por lo tanto hay una disociación yoica o fragmentación yoica. Ahí es donde ustedes trabajan o van a trabajar. No solamente en la persona, sino, por ejemplo, en emergencias psicosociales, cuando laboramos en grupo, laboramos sobre las personas con sus grupos internos, como yo le digo, porque ahí vienen los grupos internos. Porque le tendría que haber hecho caso a mi marido que me dijo, le tendría que haber hecho caso a mi viejo. Y ahí aparecen los grupos internos. Y el sentimiento de culpa como super yo, ¿no? Que autocastiga y autoflagela para lograr esa disociación. Ok, después vamos a ver qué pasa con esto y cómo podemos asistir, porque no es solamente, es, ¿se acuerdan de una frase que yo dije de un profe, ¿sí? Rolando Carotti, para los que son de aquí de La Plata saben, que es un psicoanalista, mm, bueno, muy querido y hay veces que no, pero es un genio, ¿no? Y él decía que la distancia entre el placer esperado y el placer encontrado forma una tensión. Él lo decía de alguna manera, como todo psicoanalista, pensando en términos pulsionales o del deseo. Esa tensión sería el deseo. Ahora, ¿qué pasa si lo que vos esperás cuando llegás no lo encontrás? También hay la posibilidad de una anulación del deseo. Como decía yo y nombraba, ¿qué pasa si esperás un hijo y no viene? O viene muerto. O viene con una discapacidad, porque de alguna manera uno piensa también en la construcción social en términos de la normalidad. ¿Qué sería? No sé. Por eso ustedes tienen que ir cambiando alguna terminología que hemos aprendido caprichosamente, como por ejemplo lo normal. ¿Quién dice que es normal? ¿Y quién dice que no? Entonces hablamos de lo esperable, ¿sí? Vayamos cambiando esos términos. Ok, lo que sucede con este profe y este corte, o este corto, aguarden en 2 segundos, ahí estamos, es como también en un campo de sugestión, el grupo se pone en contra y el grupo después comienza a fabricar sus propios miedos o algunas personas, que casi siempre pueden ser líderes, y de una u otra manera son portavoz de ese grupo y entonces, bueno, tiran las ideas contra este profesor
que por supuesto es un gran actor, y por supuesto que todo lo que ha hecho este corto me parece que es maravilloso y se puede analizar de varios lados. Exacto. Pero mirá, Daniela, lo voy a tomar, pero no me voy, no voy a... Exacto. Pero fíjense esto y acuérdense, sin resistencia no hay cambio. O sea, no hay posibilidad de pensar en un cambio, ni siquiera en una aceptación en términos de salud, que para nosotros va a ser la adaptación activa, por eso nombraba a Piaget, por esta idea de interacción que ustedes decían, sin que haya resistencia. Vayan sabiendo que cuando hacemos conversatorios, lo que más encontramos son resistencias. Con cualquier mecanismo defensivo, por ejemplo, una negación. Por ejemplo, decir, no, no puedo, no puedo, no puedo, o no quiero, no me dejan. Entonces ustedes, ¿no? Ya desde la semana pasada, comienzan a ver qué importante es llegar a tiempo. Bueno, yo estoy justamente pasando, le cuento también, porque vamos a contar también nuestras verticalidades, por un momento, y hoy íbamos a hablar de este corto y vamos a hablar de un poco de la construcción social de salud-enfermedad. Y de ahí, sí o sí, yo me tengo que ir, nos vamos juntos, a lo que es la atención primaria de la salud y los modelos médicos hegemónicos, ¿sí? Los modelos de la intersubjetividad, que sería planteado por el psicoanálisis, y un modelo inter, intra y transubjetivo, que es lo que decimos nosotros. Bueno, en este caso particular, lo que me está pasando a mí es, tengo a mi vieja muy enferma, se está desangrando y demás, hace 3 o 4 días, para que ustedes sepan también, como chisme se lo cuento, ¿no? Y bueno, más allá de lo que pudieron hacer, nos dan un turno y fui a todos los hospitales de aquí de La Plata para dentro de 6 meses, para la cirugía. Y entonces, no hay una crisis de lo que se espera, la distancia, no hay una depresión de volver al pasado. ¿Qué hice yo para estar así? Y una realidad, también como construcción, que muchas veces es aceptada. Porque no nos vamos a quedar solamente con la idea de la construcción. Esta resistencia que decía Daniela, si la tomamos también como lo positivo, esto me gusta, tomarlo como negativo la resistencia, pero que a la vez es positivo porque permite el cambio. Viene una idea, bueno, con Darío Z me parece genial porque queda bien ahí armada, que es la deconstrucción. Uno para poder tener una identidad, aunque la identidad sabemos que también viene de idem y que significa igual y que por lo tanto tenemos algo de los vínculos, ¿no? Cuando yo digo tenemos algo, son huellas cognitivas y huellas, ¿sí? Afectivas, no solamente emocionales y no genética. La única manera de poder construir algo distinto es primero desconstruirse. Esto lo vamos a ir viendo, perdón que me adelante. Sí, pero esta idea también de resistencia, como ha planteado el psicoanálisis, como bueno, mirá que resiste, pero nosotros lo marcamos de otro lado. Sabemos que viene una resistencia. Y si no se resiste, no hay cambio. La esperamos. Como definía yo más o menos el síntoma. El síntoma suele definirse como algo que está mal. Y entonces, un modelo médico hegemónico, ¿qué hace? Ante lo observable, empíricamente, ¿se acuerdan que hablaba yo de esto? Te mete una pastilla. ¿Y qué hace? Te anula el síntoma. Y si yo no tengo síntoma, ¿cómo hago una cadena de significantes? ¿Cómo sigo hacia atrás, hacia el presente o hacia donde sea, para ver cuándo esa crisis se transformó en trauma? Yo no digo, no es que sea antimedicación, bueno, más o menos, pero hoy el mundo, cualquier cosita,
¿no? Como yo decía, consulta a tu farmacéutico. Las crisis, quiero que lo comprendan bien porque después hay gente que después no comprende esto. Para nosotros también son necesarias. Tener una crisis no significa que es todo negativo, como se vino trabajando hasta ahora, sino que también es una manera de expresar y de resistir a algo. Bueno, tenemos que descubrir qué. Cuando, por ejemplo, laboramos con autismo y tenemos una crisis en donde el pibe se golpea la cabeza y de tantas veces que hace esa conducta y que tiene, más allá de lo que uno puede explicar neurológicamente, se conforma un patrón conductual, ¿sí? Ahora, si lo empastillamos, como me ha pasado mucho, por ejemplo, con hiperactividad, viene un vegetal y no tenemos crisis, porque básicamente no tenemos a nadie para asistir, porque no está, porque no tiene identidad. Ahí hay una cuestión también que aclaraba yo, no a ustedes, sino a otros compañeros y colegas que ya se recibieron, que no es que se pierde totalmente la identidad, sino como que queda ese vaciamiento en ese momento, y bueno, y comienza a hacer otra cosa. Bueno, esto lo podemos ver en los consumos problemáticos, lo podemos ver en la anorexia, en el cutting, en la bulimia y en todo lo que ustedes puedan pensar, ¿sí? Como, digamos, no enfermedad, me niego a esa palabra también, lo estoy poniendo aquí porque es ese proceso, ese recorrido histórico, sino como un trastorno, una conflictiva. ¿Saben lo que es? Ustedes, ya me imagino, ¿no? Que lo saben. Para una persona decir, vos sos adicto y sos un enfermo, es poner unos rótulos. Cuando nosotros bien sabemos, distinto a un modelo psicoanalítico, que no podríamos hablar de sanación o curación. Bueno, espero que comprendan esto. Todo lo que nos suceda a nosotros lo vamos a llevar en toda nuestra vida como un tatuaje. Siempre. La sanación es divina. La recuperación, ¿sí? Y esta resistencia y esta instrumentación que podemos dar es lo que nosotros podemos hacer. No le podemos prometer a nadie, ¿sí?, que va a sanar. Como en un estado de sugestión, por ejemplo, ciertas iglesias, o sí, podríamos decir, ¿no? Que te dicen, bueno, pasá por abajo del manto del Señor y cuando salís estás sanado. Alguien tiene la posibilidad, o por ahí la creencia, porque guarda con esto, no es que yo me meta con las creencias, todos necesitamos creer en algo. Esto es interesante, porque somos sujetos, ¿no? Y esa es la palabra que nosotros ponemos. No somos solamente seres humanos, somos sujetos. Y en eso de ser sujetos, nos sujetamos también, por ejemplo, a la fe. Cada uno como pueda, con quien quiera, con quien se sienta identificado. Alicia, ¿querías decir algo? No, Ah, tenés el micrófono abierto, perdón. Entonces, nosotros tenemos una ideología particular, singular, pero cuando escuchamos al otro, justamente lo que hacemos, para también ir adelantando, nos disociamos de nosotros mismos. Ya no somos nadie. Fíjense cómo estoy usando el concepto de deconstrucción. Me deconstruyo como psicólogo social clínico, como Mario, como profesor, y soy lo que vos quieras que sea. Una diferencia entre función y error. Luego, tampoco es que me voy a disociar para siempre. Luego de esa fragmentación que le voy a tener para usar un concepto que ustedes siempre utilizan, a veces mal utilizado, porque aprendimos así, que es la empatía. La empatía, en definición, es como ponerse los zapatos del otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con lo más generalizado?
Aquí en La Plata, no sé si hay alguien aquí en La Plata, porque vieron que yo no conozco mucho. Tiene los conoce más que yo, porque bueno, ella hace la ficha. Había, Lola, ¿vos levantaste la mano? Bien. Había una campaña de un intendente, va, que se postulaba intendente, creo que no ganó, va, no sé cómo están las cosas ahora igual. Mejor no meterse en ciertos temas por ahora. Eh, que decía lo que le falta a la ciudad de La Plata, decía, ¿no? Por todos los platenses, es ser empático. Entonces en mi locura yo iba caminando y digo, claro, ahora entiendo. Entonces el médico a partir de ahora va a ser mecánico, el mecánico va a ser bombero y entonces va a ser todo caótico. Qué loco esto, ¿no? Porque hablando de construcción social, la empatía para nosotros debe ser una técnica, una estrategia y una construcción. Nosotros construimos un lugar empático para que la persona se sienta segura, ¿sí? Y en esa seguridad diga, bueno, yo confío en vos y te puedo contar. Pero luego de esa disociación que nosotros tenemos, debemos de salir. Esto es el típico ejemplo que creo que se los di a ustedes, ¿no? Uno a veces por ese deseo de ayudar y de la humanidad que uno tiene, porque si estudiamos psicología social es porque también hay un sentido humanístico, ¿sí? De ayuda al otro. Yo hace mucho tiempo que vengo metiendo la pata, pero antes metía la pata, ¿no? Y hasta que después, bueno, pude dar vuelta, la sigo metiendo, pero bueno. Eh, en la crítica, ustedes van a ser, a transformarse en observadoras clínicas, clínicas y, y dialécticas. Con lo cual, observan, no es que ven, van más allá de ver, que significa mirar. O sea, hay algo que miran, presten atención, pero además observan, y al observar, uno, como ustedes ya saben hacer crónicas y demás, va sacando ciertas hipótesis y resonancias del observador. No solamente termina ahí, sino que son críticas. Uno al hacer una crítica no hace una crítica destructiva del otro, sino constructiva. Y esto quiere decir el planteamiento de hipótesis, poder llevarlo en un plano mental, o escrito y después mental, ¿no? De un método deductivo e inductivo. O sea que hay una aplicación del método científico, pero sabiendo que la objetividad como total no existe. Pero por ahora a vos que me estás contando y confías, te creo todo. Creo tu realidad, porque creo que es una construcción social. Entonces, si vos me contás, me voy a ir a otros casos, bueno, me voy a ir uno mínimo, porque si no me voy a ir con otros casos que son más complejos. Si vos me contás que le tenés fobia a un cuchillo, yo te creo. Porque además observo que cuando me hablas del cuchillo y todo, observo los síntomas, ¿no? Que son observables empíricos, y también observo cómo tu cuerpo va cambiando y observo también, como buen observador, ustedes buenas observadoras, psicólogas sociales, lo latente. ¿Vamos para ahí? Pero también, no solamente observo, sino que escucho críticamente el discurso. Con lo cual, en ese discurso no queda solamente en le tengo miedo a un cuchillo y no puedo ver los cuchillos, sino que comienzan a aparecer personajes, los grupos internos. Y entonces ahí comienzo a analizar cada uno de los vectores del cono invertido. Chicas, ¿voy bien? ¿Vienen bien ustedes conmigo? ¿Sí? Y entonces comienza a nombrar otros personajes. Bien. Pero además estoy siendo analista porque sigo esa cadena de significantes. Sin embargo, podría decir, porque iba a decir otra cosa, sin embargo, no directamente como una asociación libre, sino que puedo intervenir en una conversación, ¿no? Por ejemplo, ¿y a quién te hace acordar esta escena de violencia? ¿Se entiende? O sea, corto la asociación libre
que esta es la diferencia con el psicoanalista, porque hacemos una conversación. Y dialéctico. En el tema de la dialéctica quiere decir, como yo siempre nombro, que no es que sea blanco o sea negro, que hay grises, ¿no? Esto nos va a servir después para cuando hagamos, digamos, un viaje a ese pasado. Ok, ahora vamos a aprender un poquito de teoría. La persona que le tiene fobia a un cuchillo, en realidad no es la realidad. ¿Me estoy diciendo? En realidad no es la realidad, sino que hay una situación de agresión particular que ha vivido como crisis, que luego de 48, 72 horas se ha transformado en trauma y se ha materializado en un cuchillo por el proceso primario de desplazamiento y condensación, que es inconsciente. O sea, nosotros lo sabemos, pero le creemos que le tiene miedo al cuchillo porque verdaderamente le tiene miedo al cuchillo. Ahora, sabemos también, a ver, estamos en 3 minutos, ¿está bien? Que por suerte hizo una fobia. Y ahí ustedes me miran con cara, como por suerte. Claro, porque antes le tenía pánico a todo y no podía resolver nada. Y cuando encontró la resistencia al pánico, dijo Daniela, perdón Daniela, hizo una fobia. ¿Para qué? Para nunca más tocar un cuchillo. Pero el cuchillo es lo material, lo real que ha construido a partir de lo simbólico que ha pasado. Pero como no se queda quieto, sino que se desplaza y se condensa, puede ser que imagine. Esto que yo estoy diciendo y que me he ido es lo que ha pasado en el corto. La realidad es una construcción social, sí, claro, pero puede ser real, es decir, presente, porque está ahí, porque pasa, pero puede ser también imaginada desde la fantasía, que no ha pasado, pero que uno cree que ha pasado o que va a pasar. Las personas en pánico creen que se van a morir, que se van a volver locas, porque lo que está por venir es mucho peor, la entrega del optimismo trágico. O puede ser que sea simbólico, es decir, que haya existido algo que fue muy importante y que lo haya perdido. ¿Cómo vienen hasta aquí? ¿Bien? ¿Está interesante el asunto? Porque ahora cuando tengan que trabajar ustedes sobre quién ocupó ese lugar, ¿fue real, simbólico o imaginario? Bueno, les presento las 3 instancias lacanianas, ya en el segundo encuentro, para que vayan pensando. Ahora se va a cortar y luego, un cachitito más, vamos a estar con todo lo que es la construcción social, ¿sí? Del concepto de salud y enfermedad. ¿Ok? ¿Vienen bien, chicas? Bueno, y a las chicas que no están aquí por cuestiones que son asincrónicas, están trabajando, lo que fuese, bueno, también este grupo es justamente para que vayan opinando como opinaron, ¿sí? Entonces, no me quiero extender porque siempre quedo cortado en ese minuto. Entonces, vamos a frenar aquí y luego comenzamos de nuevo, ¿sí? En 1 o 2 minutos, entonces ahí vamos con el tema de hoy. Me gustaría también escuchar sus opiniones, no solamente en el grupo, sino por aquí, ¿sí? ¿Cómo vienen? A ver, hablen. Me hacen así con el dedito, pero me gustaría escuchar sus voces.